Tu estilo de vida está muy relacionado con el estrés y la ansiedad, dos obstáculos que se interponen frecuentemente en la mejora de tus hábitos. Cuando tienes estrés, cuando tienes ansiedad, comes peor, es más difícil implementar tu rutina de ejercicio y tienes el impacto negativo sobre tu fisiología de ese estrés y de esa ansiedad. Si estás viendo este vídeo, probablemente sufras de vez en cuando los efectos psicológicos y fisiológicos de la ansiedad o del estrés. Y es que aproximadamente un tercio de la población mundial sufre de ansiedad, así que no estás solo en absoluto. De hecho, la mayoría de nosotros pasamos alguna vez o frecuentemente por situaciones que nos generan ansiedad, por situaciones estresantes. Pero, ¿qué está en nuestra mano hacer para mejorar esta situación? Como apuntaba antes, la ansiedad tiene un componente de malestar psicológico y otro de efectos físicos o síntomas somáticos. Estos últimos se manifiestan como dificultad para concentrarte, dolor cervical, dificultad para conciliar el sueño, dolor y tensión muscular, ir al baño más de lo que te gustaría, sensación de presión o de opresión torácica. Seguro que en algún momento de tu vida te has identificado con estos síntomas. Repito, es súper frecuente. El famoso fisiólogo astrohúngaro Hanse Lee estudió con sus ratas estresadas el efecto del estrés en el organismo y desarrolló una hipótesis a la que llamó el síndrome de adaptación general. Este síndrome tenía tres fases, o lo describió con tres fases. La primera fase sería la fase de lucha o huida. Y en esta fase, pues el organismo se prepara para dar una respuesta efectiva a un estresor agudo, una amenaza, por ejemplo, y así aumentar tus probabilidades de sobrevivir. Después había una segunda fase, una fase de resistencia, donde pues hay una cierta adaptación a esa respuesta inicial, pero tu cuerpo sigue produciendo niveles elevados de cortisol, de adrenalina y noradrenalina, hormonas de estrés. Es como si el cuerpo todavía tuviera cierta inercia y le costara frenar esa respuesta inicial al estrés. Pero después llega la tercera fase, que es la que más nos preocupa, que podemos llamar fase de fatiga. En esta tercera fase, el cuerpo paga el precio de estar continuamente en alerta. El sistema inmunológico se deteriora, se incrementan el riesgo de algunas enfermedades, en el apartado psicológico pueden aparecer síntomas depresivos. Es la fase más negativa de esa respuesta al estrés que actualmente relacionamos con el estrés crónico, ¿no? Una situación de malestar tanto psicológico como fisiológico que incrementa el riesgo de ciertas patologías. Y por supuesto, todo el estrés no es negativo y necesitamos cierto grado de estrés para vivir, para ir a trabajar, para hacer actividades nuevas o difíciles, para aprender habilidades. Sin estrés no hay vida. Pero cuando el problema pasa de ser algo circunscrito a una situación normal, como un examen o la pérdida de un ser querido o una pelea o una ruptura amorosa, una competición deportiva, a ser algo permanente, y esto es lo más importante, y no directamente relacionado con un estresor concreto, entonces tenemos un problema. Es normal tener ansiedad antes de un examen de oposición, es importante, pero si la ansiedad se mantiene de base, de trasfondo, cuando ya no hay examen, cuando ya no hay un estresor a la vista, entonces, repito, hay un problema que está disminuyendo tu calidad de vida y que probablemente, y esto es lo que más me interesa, está siendo un obstáculo para mejorar tus hábitos de vida. Está actuando como algo que te impide cambiar, que te impide mejorar tu rutina, tu dieta, tus hábitos, tu plan de ejercicio. En todo caso, los siguientes son pautas que todos deberíamos hacer o llevar a cabo cuando pensamos que podemos tener un problema relacionado con la ansiedad. Y son pautas que yo diría que son obvias, pero mucha gente no las tiene en cuenta, ¿no? Lo primero que es, pues, buscar ayuda profesional, es obvio, ¿no? No te autodiagnostiques, esto es aplicable tanto a las intolerancias alimentarias como a la ansiedad. Busca ayuda de un profesional de la psicología o llegado el momento de la psiquiatría, ya que hay muchas cosas que te pueden facilitar y que te van a ayudar de verdad, con evidencia científica. La psicoterapia cognitivo-conductual funciona muy bien para el manejo de trastornos de ansiedad, al igual que otras técnicas de relajación. En fin, vivimos en el siglo XXI y el tener prejuicios respecto ir al psicólogo es algo que no tiene ningún tipo de sentido, es algo que debería quedar totalmente atrás, puesto que te puede ayudar y puede mejorar mucho tu vida. Así que, de verdad, esos prejuicios fuera. Después, no me cansaré de recomendar
ejercicio físico para el manejo del estrés y la ansiedad y también para su prevención. La efectividad del ejercicio para el manejo de la ansiedad es comparable, repito, comparable a la de ciertas psicoterapias y quizás un poco inferior en general al tratamiento farmacológico, aunque eso sí, sin efectos secundarios y con decenas de beneficios adicionales, de bonus. ¿Y qué tipo de ejercicio? Pues tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza son efectivos reduciendo la ansiedad, aunque hay más evidencia sobre el primero, pero porque se ha estudiado más, el ejercicio aeróbico. Y además parece que elevar un poco más la intensidad es incluso más efectivo a la hora de reducir la ansiedad y de reducir el estrés. Eso sí, tendrás que desarrollar el hábito del ejercicio, al igual que ir al psicólogo solo un día, un rato, no va a traducirse en unas mejoras enormes. Hacer ejercicio una vez a la semana pues es totalmente insuficiente. Implementa una rutina que puedas mantener y recuerda que los días de más ansiedad, los días de más estrés, esos días que no quieres hacer nada, serán los días en los que más te cueste ir a entrenar, obviamente, pero esos entrenamientos son los que más beneficio te van a aportar. ¿Por qué? Pues porque pueden cortar de raíz ese círculo pernicioso que a veces supone el estrés y la ansiedad, ¿no? Continuamos con otro factor que mucha gente puede pensar que no está relacionado con la ansiedad, pero lo está, y es la dieta. ¿Tiene relación lo que comes con la ansiedad? Pues sí, la tiene. Las alteraciones en la microbiota, en la flora intestinal, tienen una influencia directa en diferentes trastornos psiquiátricos. Y esto es algo que se está estudiando muchísimo, y no solo en trastornos relacionados con ansiedad, en muchos otros trastornos psiquiátricos. Esto se debe al llamado eje intestino-cerebro. Es decir, hay una influencia directa y bidireccional entre intestino, en este caso microbiota, y cerebro, y sistema nervioso central. Es algo, como digo, un área de la ciencia nueva, novedosa, y todos los días surgen nuevos estudios, nuevas hipótesis, y es complicado. En todo caso, lo que ya sabemos es que una dieta occidental rica en carbohidratos refinados, rica en productos ultraprocesados, pues tiene un efecto nefasto en nuestra microbiota, y por lo tanto en el eje intestino-cerebro, por lo que en personas susceptibles a trastornos relacionados con la ansiedad es un factor muy a tener en cuenta, claro que sí. Y ahora me voy a la evidencia anecdótica. Muchos de vosotros dais testigo de una mejora enorme en vuestro estado de ánimo cuando dejáis atrás los ultraprocesados o incluso cuando empezáis algún protocolo de ayuno intermitente o dieta cetogénica. Son temas apasionantes y aunque a día de hoy no podemos decir que esta dieta o esta otra curen la ansiedad, ni mucho menos, sí que tenemos cada vez más claro que la dieta es un factor importantísimo en la prevención y en el manejo de la misma. Continuamos con un clásico que es la meditación. La meditación ha demostrado reducir síntomas de ansiedad, especialmente cuando esta no es demasiado grave. Y también reduce los efectos negativos físicos del estrés, como el incremento de la presión arterial o de las hormonas del estrés. Lo bueno de la meditación es que es gratuita, que no requiere más que unos minutos diarios y que no es difícil aprenderla realmente. Y lo malo, pues que requiere bastante disciplina, bastante voluntad y que los efectos no son inmediatos ni mucho menos, y también que mucha gente tiene prejuicios injustificados respecto a esta práctica, que deberían ver como una herramienta más en la mejora de su salud, como puede ser el ejercicio físico, y no como algo místico o espiritual únicamente. Y por último, vamos a hablar también de fármacos. La farmacología, la tan atacada farmacología. Es verdad que hay un abuso enorme de psicofármacos y de benzodiazepinas, de fármacos que se utilizan para el manejo de este tipo de trastornos relacionados con la ansiedad, pero cuando hablamos de un trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada o de una patología diagnosticada por un profesional, a veces la farmacología es necesaria y puede ayudar muchísimo a la persona. Si este es tu caso, déjate aconsejar por tu profesional de referencia e infórmate sobre la posología y efectos secundarios de cada fármaco en cuestión, porque hay una variedad enorme de fármacos que daría para hacer muchísimos vídeos. Y sí, queda algo de lo que no hemos hablado en el vídeo de hoy, que son suplementos útiles para el manejo del estrés y la ansiedad, que los hay. Los veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.